Pues hoy me gustaría hablar sobre las hijas de Felipe, 4 chicas de las que apenas sabemos nada, pero que son importantes para nuestra comprensión de la perspectiva femenina en la vida de la iglesia, de las mujeres en la iglesia. Y vamos a leer Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9, que dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Amén. Ese es el texto que tenemos y es el texto que creo que nos puede ayudar un poco a entender ese tema de las mujeres en la iglesia, ¿no? La confusión que se vive hoy, incluso ahora hablando de la sociedad normal, ¿no? La sociedad, no es que la nuestra sea anormal, pero de la sociedad humana, hoy vivimos una confusión tremenda que ya empieza poco a poco a pasarnos factura. En cuanto al tema de género, a eso me refiero. Hace unos años la sociedad se concientizó del tremendo daño causado tras siglos de la presencia del machismo en muchas sociedades, incluso tratándose de sociedades más con fuertes rasgos matriarcales como la nuestra. Aún así, la presencia del machismo es tremenda, pero el machismo sigue presente y visible, quizás con nuevo ropaje social, laboral y familiar, pero sigue ahí, sigue presente, ¿no? Con todos los cambios que se intentaron. Luego experimentamos las diferentes formas de la emancipación de la mujer, que se caracterizó sobre todo por la liberación sexual, una presencia un poco más justa en la vida laboral y en la vida académica, y por el derecho de expresar su opinión públicamente, que antes tampoco podían, ¿no? El siguiente paso fue el surgimiento de una clase de feminismo que sería como la versión machista de la mujer, ¿no? Es el otro lado de la historia. Por último, hombres y mujeres dejan de ser los polos que definen el concepto y la práctica de género y se van estableciendo nuevos conceptos y nuevas prácticas con énfasis en diversas formas de homosexualidad, bisexualidad, plurisexualidad y otras cosas más, ¿no? Pero si nos pasamos al mundo cristiano, quizás al mundillo evangélico en el que estamos metidos, encontramos presentes reflejos de todas esas tendencias machistas, feministas y sexualistas de las más variadas que hay. Hay un sinfín de literatura escrita por hombres y por mujeres que defiende el machismo como la voluntad de Dios. Y otro sinfín de literatura que propone igualmente una lectura bíblica desde los parámetros seculares, no creyentes del feminismo, y posiblemente no tardaremos a ser invadidos por una otra ola de literatura y mensajes favorables a homo, bi, plurisexualidad, también dentro de nuestras iglesias. Y los extremos se van multiplicando entre nosotros, todos supuestamente muy bíblicos, todos muy bíblicos. Siempre hay un par de versículos que se puede pegar debajo de cualquiera de una de estas posiciones, ¿no? Que permite la apertura de grietas que a la larga se tornan irreparables. Y desde ese contexto que es a la vez tradicionalmente machista y presionado por el nuevo feminismo actual, nos preguntamos por el lugar que ocupa la mujer en la vida de la iglesia. Quizás tendríamos que preguntarnos también por el lugar del hombre, ¿no? Las respuestas también son variadas y se multiplican a medida que camina la historia. Va desde el extremo de considerar totalmente inexistente el lugar de la mujer en los distintos ministerios de la iglesia, como un polo, un extremo,
hasta el otro extremo de un abordaje casi revolucionario, sexista, liberacionista, en pro de un ministerio que se fundamenta no tanto en la palabra de Dios, sino que más bien en los principios filosóficos y sociológicos del feminismo actual. Y entre estos dos extremos, por supuesto, encontramos un variado abanico de posibilidades intermedias. Es casi infinitas las posibilidades. Pero estas son unas palabras únicamente introductorias con el objetivo de darnos algo de contexto. No pretendo discutir esta cuestión, al menos no hoy. Lo que sí quiero es presentaros a 4 personas mencionadas en el Nuevo Testamento como parte de nuestros estudios sobre los personajes bíblicos, que de alguna forma estas personas nos ayudan también a buscar respuestas para estos dilemas relacionados al lugar que ocupa hombres y mujeres en la iglesia. Me refiero a las 4 hijas del evangelista Felipe que profetizaban. Las encontramos aquí en el texto que hemos leído al principio, Hechos capítulo 21, 8 y 9, que vale la pena leer otra vez, ¿no? Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. De hecho, no se sabe mucho acerca de ellas, pero en una época como la nuestra, en que el ministerio de las mujeres aún suscita dudas en algunos segmentos del mundo cristiano, ciertamente que podemos verlas como un referente bíblico claro de la participación femenina activa, legítima, significativa, ministerial en la vida de la iglesia. Pero empecemos por lo primero, ¿no? Empecemos por lo primero. ¿Quién eran estas chicas? ¿Quiénes eran? ¿No? El texto nos dice que eran hijas de Felipe. La primera respuesta, ¿no? Eran hijas de Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos en Jerusalén para cuidar y atender de forma justa a las viudas creyentes que no tenían cómo sobrevivir. Y eso lo tenemos en Hechos capítulo 6, ¿no? El uso en nuestro texto de la expresión acerca de Felipe, que era uno de los 7, es curioso, ¿no? Pues lo presenta como parte de ese grupo de diáconos, lo que nos lleva a considerar que estos diáconos eran muy reconocidos por todas las iglesias que se fueron multiplicando dentro y fuera de las fronteras étnicas judías, ¿no? Es como si en el siglo I hubieran los 12 apóstoles y los 7 diáconos. Porque aquí no dice 7 diáconos, dice los 7 como un título, ¿no? Como un oficio, como a veces decimos los 12 y nos referimos a los apóstoles. Pues aquí se están refiriendo, cuando dice uno de los 7, al grupo de personas que originalmente se tornaron referentes para toda la iglesia como diáconos. Incluso muchos años después, cuando Felipe ya no vivía en Jerusalén, estaba viviendo en Cesarea Marítima, es el nombre completo de la ciudad, y aún lo conocían como uno de los 7, ¿no? Tremenda la importancia que tenía ese grupo de 7 diáconos, que luego en los días ya de las 4 chicas aquí, pues ya habría más de 7 diáconos, ya esparcido por todas las iglesias. Pero este grupo original se quedó conocido como los 7, y eso es importante, importantísimo. Pero Felipe, el padre de las 4 chicas, también se quedó conocido por el evangelista, es lo que dice el texto, ¿no? Nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7, el evangelista, debido a su trabajo incansable de llevar el mensaje del evangelio redentor de Jesucristo a otras personas. Ese era su trabajo más importante, ¿no? Parece ser incluso que su ministerio más fuerte era el de evangelista y no tanto el de diácono. Lo vemos evangelizando por los pueblos samaritanos. Hechos capítulo 8.
lo que decididamente marca una nueva capa de la historia de la expansión de la palabra de Dios que nos cuenta Lucas, el autor del libro de los Hechos. Es curioso, porque Hechos está dividido como en 3 o 4 sesiones, capas, que se van poniendo una sobre la otra, ¿no? Y todas siguen más o menos la ruta que tenemos en el capítulo 1, versículo 8, en Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra, ¿no? Pues cuando entramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos Felipe que se va por los pueblos de Samaria a evangelizar a estos samaritanos. ¿Y los samaritanos quién eran? Pues eran más o menos primos de los judíos, ¿no? Étnicamente hablando eran parientes, pero eran rechazados. Había un odio tremendo entre judíos y samaritanos, ¿no? No se miraba, no se hablaba. Incluso un judío cuando iba de Jerusalén a visitar a su abuela en Galilea tenía que cruzar el territorio samaritano, pero no lo hacía. Cruzaba el río, iba por un territorio griego llamado Decápolis, cruzaba otra vez el río y entraba en Galilea, que era territorio judío, para no tener el desplacer de pisar tierra samaritana, donde vivían sus primos, a los que había entre ellos un rechazo y un odio tremendo. Pues Felipe, siendo judío, se fue a vivir con los samaritanos y a evangelizar a esos samaritanos. Y así este capítulo 8 es como si abriera un nuevo capítulo interno dentro de los Hechos. Ahora el Evangelio llega también fuera de las fronteras del Israel más clásico y llega a los samaritanos. La relación que nos hace el texto entre Felipe, el evangelista, y sus 4 hijas profetizas es también muy curiosa y muy importante. Hay una relación entre Felipe el evangelista, que tiene el título Felipe el evangelista diácono, porque dice Felipe el evangelista, uno de los 7. O sea, ¿quién era Felipe? Era evangelista y era diácono. ¿Quiénes eran sus 4 hijas? Eran profetizas. Se establece una especie de contraste ministerial y a la vez de equilibrio y de complementación ministerial entre ellos. Mientras su padre se dedicaba a la proclamación del Evangelio a los que todavía no creían en Cristo para su propia salvación, ellas se dedicaban a la interpretación y a la enseñanza de la palabra de Dios, puesto que la definición por excelencia del ejercicio del profetismo, del don de la profecía, es interpretación y exposición de las escrituras sagradas. Felipe, su padre, era el que salía a evangelizar. Y ellas eran las que instruían, enseñaban y edificaban a las personas que se encontraban por primera vez con Cristo. En esta relación ministerial entre padre e hijas, el texto no nos sugiere en ninguna proporción que ellas ejercían su ministerio bajo la autoridad ministerial de su padre. No dice ni una gota de eso, que es lo que mucha gente dice hoy acerca de esta relación, ¿no? De las mujeres que están bajo la autoridad ministerial de algún pastor o algún hombre, pero el texto no nos dice absolutamente nada acerca de ello. Ni por ser solteras, ni por ser mujeres, su ministerio era independiente del ministerio de su padre. En ese sentido debemos basarnos en el concepto general, amplio, del ejercicio vocacional de los dones, de los talentos, de los ministerios, que nos enseña que todos los que creemos en Cristo, cada uno de nosotros que creemos en Cristo, sin ninguna excepción, recibimos de Cristo dones, ministerios, talentos, recursos. Recibimos de Cristo los dones y los ejercemos bajo la autoridad
del propio Jesucristo. Seamos hombres o mujeres, da igual. La autoridad que está por encima de nosotros es la autoridad de Cristo. Lo que sí me parece demasiado claro en el texto, por la manera sencilla de referirse a las chicas, es que no hacía falta mayores explicaciones sobre quién eran estas 4 jóvenes. Simplemente en una carta con carácter más generalista e histórico, como es la carta o el libro de los Hechos, se las menciona destacando de quiénes eran hijas y qué ministerio ejercían. Así, sin más explicaciones. Eso quiere decir que ellas eran suficientemente conocidas por todas las iglesias. En general, por donde se iba, incluso fuera de Cesarea, que era su ciudad natal, la ciudad donde vivían por lo menos, en las iglesias todos sabían muy bien quiénes eran estas chicas. Todos la conocían porque eran profetizas, interpretaban con fidelidad la Escritura Sagrada y enseñaba la doctrina de Cristo. No eran conocidas únicamente por ser la hija del famoso evangelista, uno de los 7 personas importantes, quizás sobre todo por el proficuo ministerio profético que tenían ellas, era la razón de por qué eran conocidas, y no había necesidad ni de decir sus nombres aquí en el texto, porque cuando escribe Lucas, él supone que estas chicas eran conocidas como profetizas por toda la cristiandad entonces, ¿no? Desde esa perspectiva podemos verlas como personas profundamente comprometidas con Dios y con su obra. Incluso la forma como dice que profetizaban, eso es un participio presente. Entendemos lo que es un participio presente, ¿no? Eso significa que Lucas quiere decir que ellas profetizaban con regularidad, como un ministerio que lo llevaban a diario, como un oficio al que se dedicaban cada día con esmero. No dice que, las chicas que, ¿os acordáis? Hace un par de años profetizaron y nunca más oímos hablar de ellas. No, eran personas que llevaban el ministerio profético de enseñanza de la palabra de Dios de forma regular. No se trataba de un don que se manifestaba esporádicamente en sus vidas, como si no tuvieran control sobre él, algo carismático o milagroso por el estilo. Más bien, Lucas parece presentarlas de esta manera como un ministerio regular para destacar su participación ministerial, profética, de enseñanza de la palabra de Dios en la comunidad creyente de Cesarea, que era donde vivían ellas. O sea, que tenían un reconocido compromiso ministerial con su propia iglesia local. Además, el contexto en que son mencionadas es el contexto de la llegada de Pablo y sus compañeros a Cesarea, y el contexto de que se quedaron todos hospedados en casa de Felipe, en la casa de ellas también, ¿no? Por tanto, la referencia a las 4 hijas de Felipe refuerza este contexto comunitario que envolvió Pablo y sus compañeros, y eso se dio en diferentes niveles, ¿no? El primero, y creo que el más básico, es el nivel de la hospitalidad ofrecida por Felipe y por toda su familia. Se hospedaron en casa de Felipe. El hospedarse en casa de Felipe nos habla de otra capa ministerial que cubría a este evangelista, miembro de los 7, que tenía 4 hijas profetizas. O sea, el ministerio cristiano de la hospitalidad como forma de acoger, de bendecir, de ofrecer alivio, descanso y cuidado. E incluso, por mencionarse a las hijas profetizas, también, y sobre todo en este caso, de aconsejar e instruir, que era parte del trabajo de ellas. Aconsejar a Pablo es eso.
aconsejar a Pablo, instruir a Pablo, al apóstol Pablo, en la palabra de Dios. Si Pablo se presentara entre nosotros aquí ahora, le diríamos, Pablo, siéntate a escuchar la palabra de Dios. O le diríamos, Pablo, pasa y por favor comparta la palabra de Dios con nosotros, ¿no? Instruir a Pablo, aconsejar a Pablo. Necesitaba el gran apóstol Pablo, teólogo, pastor, misionero, consejo e instrucción en la palabra de Dios. Si pensamos que no necesitaba, por mínimo que sea, nos equivocamos tremendamente. Los días en que estuvo hospedado en Cesarea, con uno de los 7, con sus hijas profetizas, con su esposa, que bueno, no se menciona su esposa aquí, la madre de las chicas, pero pendiente de todos los cuidados necesarios tras el cansancio del viaje, que fueron días de mucho caminar, y ahora necesitaban unos días de refrigerio, de recibir ánimo, de comidita caliente, de prepararse para la siguiente etapa. ¿No? Un cocido madrileño para que tuvieran fuerzas para la siguiente etapa. ¿Qué nos diera si nuestras casas fueran también espacios de enseñanza, de anuncio del Evangelio, de descanso y de refrigerio? ¿Qué nos diera? Pero no podemos pensar que se quedaron confinados en casa de Felipe, habiendo en Cesarea una comunidad de creyentes, en Cristo una iglesia. Fueron también acogidos por la iglesia de Felipe y de las profetizas. Compartieron también sus vidas, sus ministerios, sus informes de los viajes misioneros y enseñanza de la palabra de Dios con todos los demás hermanos. Por un lado vemos la casa transformada en iglesia. Por otro vemos la iglesia transformada en casa. El texto aún nos dice que las 4 hijas de Felipe estaban solteras. Es otro detalle del texto, ¿no? Esta afirmación no significa necesariamente que se quedaron solteras de por vida. Ni mucho menos que la soltería es un requisito para ser profetisa, o para ser más santa, o para dedicarse más al Señor. Creo que no hay ninguna razón válida para que Lucas mencione que estaban solteras, a menos que quisiera simplemente referirse al hecho de que estaban en edad de casarse. La verdad es que no hay ninguna conexión entre la profecía y la virginidad. Eso era parte de una perspectiva religiosa del paganismo antiguo, de los griegos y de otros paganos de la antigüedad, también de los paganos de la modernidad. Por ejemplo, la profetisa Ana, que anunció la mesianidad divina de Jesús, cuando Lucas 2, me refiero a Lucas 2, la profetisa Ana, ¿no? En el templo, pues se dice ahí que se casó de joven. En ese momento era viuda. Sí, en ese momento era viuda. Se casó de joven, ya era una profetisa. Por cierto, va a recordar que 2 de los oficios o ministerios más importantes que Pablo consideraba, que era el oficio, el ministerio apostólico y el de profeta, apóstol y profeta, fueron desempeñados tanto por hombres como por mujeres en su época. Luego, si queréis, Romanos 16:7, 1 Corintios 11:15. Pero de ahí surge una pregunta: ¿por qué Dios no las usó para hablar con Pablo sobre lo que le iba a pasar en Jerusalén en lugar de enviar a Ágabo? En los versículos siguientes vemos la llegada a Cesarea de Ágabo, un profeta errante, con una palabra de advertencia a Pablo de lo que le iba a pasar si siguiera su viaje a Jerusalén, lo que le esperaba en Jerusalén. Simplemente se trata de otra clase de ministerio, ¿no? O al menos de otro aspecto del ministerio profético distinto de la dimensión profética que ejercían las 4 chicas. Ellas cumplían con su cometido ministerial
mientras que Ágabo también lo hacía, y eran todos servidores y seguidores del mismo Señor, que nos usa a todos conforme a su sabiduría. Pues para mí ha sido un placer conocer a las 4 hijas de Felipe, un poquito más, el evangelista, miembro de los 7, que eran profetizas, que eran de bendición a los hermanos de su iglesia local y que al lado de su padre y su madre también usaban el espacio doméstico para llevar a otros el conocimiento de la palabra de Cristo. Mujeres creyentes y consagradas a Cristo, de las que no llegamos apenas a saber sus nombres. Las conoceremos un día en la eternidad, por supuesto, pero mujeres que conocían bien el don de Cristo, el don que Cristo les había dado, que reconocían con gratitud su lugar ministerial en la iglesia y que se consagraban a ese ministerio con dedicación y con amor. No solo nuestra iglesia está compuesta por una mayoría de mujeres, también muchísimas otras en muchísimos lugares. Mujeres, abramos los ojos, abramos los corazones para el lugar y el ministerio al que el Señor nos tiene llamado. Amén. Que el Señor nos bendiga.